Esto es Ensuciados y yo soy Edu Martínez. Hola, muy buenos días, tardes, noches, en función de la hora que sea cuando me escuchas. Bienvenidos a este episodio 0, ni siquiera episodio 1 de Ensuciados, un podcast que se hace desde Suiza y yo soy español. ¿Y por qué? ¿Por qué episodio 0? Bueno, pues porque no voy a entrar en ningún tema en concreto, simplemente os voy a un poco a explicar qué proceso mental me ha llevado a estar hoy en estos momentos delante de un micrófono. Bien, pues varias razones. En primer lugar, eliminar prejuicios. Cuando alguien oye este tío vive en Suiza, se imagina Urdangarín. Y no todos los españoles que viven en Suiza son Urdangarín. De hecho, hay, bueno, pues más o menos, redondeando, unos 100.000 españoles que viven aquí, de los cuales la mitad han nacido en España, la otra mitad han nacido ya en Suiza, porque aquí es complicado tener la nacionalidad, ya hablaremos de ello en algún momento, y la otra mitad, es decir, bueno, una pequeña parte, de hecho, bueno, pues son españoles nacidos ni en España ni en Suiza. Bien. Quiero también responder a las preguntas de las visitas y los amigos y los curiosos. Ah, en Suiza, oye, ¿y esto me lo puedes contar y demás? Bueno, pues no quiero ser abuelo cebolleta, no quiero repetir las cosas 20 veces, también por comodidad, y ya de paso, si lo puedo compartir con alguien que tenía la pregunta, pero ni siquiera era consciente de que tenía la pregunta, pues adelante. ¿Y por qué formato podcast? Pues porque, bueno, pues siempre probablemente desde hace más de 10 años. Ya me puse delante de un micrófono grabando en cintas de cassette, luego emitiendo por internet en un dominio estupendo que tenía, que se llamaba turradioeninternet.com, y lo perdí porque se me olvidó renovarlo tontamente. Así que ahí está. Ya tengo alguna experiencia en haber hecho algún blog, etcétera, y sé lo que pasa, que al final lo vas dejando, dices esto lo voy a hacer todas las semanas y luego no lo haces, etcétera, etcétera, y que estoy muy ocupado, etcétera. Bueno, pues no me voy a comprometer a qué va a ser esto. Os he explicado el por qué, pero no os puedo explicar el qué. Os puedo explicar el no qué. ¿Qué no va a ser esto? Bueno, primero, yo no soy experto en nada. No pretendo ser un experto en Suiza o la cultura suiza o el sistema político suizo o la economía o lo que sea. Yo simplemente soy alguien que llegó aquí hace aproximadamente unos 4 años, vivo en la parte francófona, luego se habla francés y bueno, pues básicamente comparto mi experiencia. No soy experto. La idea es contar simplemente mi experiencia, pero es cierto, no es el primer país en el que vivo y parte de mi experiencia o de cómo vivo yo la experiencia de llegar a un nuevo país es interesarme en cómo funcionan las cosas y cómo están organizadas. Entonces, este proceso de descubrimiento, si pronuncio bien, de descubrimiento, pues lo quiero compartir con vosotros. No os voy a contar que es el mejor país del mundo. La fase de luna de miel que tenemos todos cuando llegamos a un sitio y todo nos parece maravilloso, no como en España, ya se pasó. Creo que tengo un punto de vista relativamente objetivo. Como decía al principio, no me voy a comprometer con una periodicidad. Ya veremos, cuando haya algo de una calidad suficiente y tenga algo que compartir listo, pues allí se saldrá y ya está. No quiero ser tampoco un podcast político, es decir, la política forma parte de las cosas que se descubren cuando uno llega, de las cosas que voy a explicar. Quizá hay un componente político a veces, pero no se trata de ser ni un podcast político ni las noticias en español. No es un negocio, es decir, no hago esto por dinero, por supuesto, por favor, no. Si queréis donar, por favor, bienvenidos, donad vuestra atención, donad vuestro tiempo, ¿de acuerdo? Está muy bien. Luego, si queréis, al final hablamos de cómo podéis participar para que se oigan vuestras voces. A eso llegaremos al final de este episodio 0. Muy cortito, de todas formas, me comprometo. Aunque me encanta hablar, hay que pararme los pies. No dudéis en pararme los pies si esto va muy lejos. Esto no va a ser metapodcasting tampoco, es decir, soy bastante tecnófilo, me gusta cacharrear, me encanta explicar cómo hago las cosas, pero me parece que no es el lugar. Es decir, no os voy a explicar cómo se graba el podcast ni cómo he hecho para mejorar tal feed o para conseguir tal funcionalidad. Voy a intentar quedarme un poco en la divulgación suiza. De hecho, este episodio 0 espero que sea el que más se sale del tema, precisamente. Si necesito salirme del tema o estoy que no puedo, que necesito comunicar sobre algo, hay otros canales de los que hablaremos al final, porque este podcast tendrá un podcast hermano que se llama Ensuizados Express. Quizá no he escogido muy bien el nombre porque hasta a mí me cuesta pronunciarlo. Y como os decía, o si no os lo he dicho, os lo digo ahora, vivo en la parte francófona, es decir, que habla francés de Suiza. Y toda mi vida, profesional y personal,
porque llegué aquí por razones personales, toda mi vida transcurre en francés. Entonces este podcast también me sirve como práctica del idioma. Es una especie de vacaciones lingüísticas. Hablo muy poquito español, entonces si veis que dudo con las palabras o que meto palabras raras, por favor decídmelo. Estoy intentando leer en español para no olvidarlo, pero mi expresión se ha resentido de un tiempo a esta parte y lo noto, ¿vale? Y todo esto, además, todo lo que voy a compartir con vosotros, los temas que a lo mejor no me sé bien y me tengo que preparar un poquito más, pues me sirven, por ejemplo, si después de los 4 años que llevo aquí, pues me quedan 6 más. Si dentro de 6 años decido que quiero pedir la nacionalidad y ser capaz de responder a preguntas de quién fue Guillermo Tell, bueno, pues espero que autoescuchando mi propio podcast me pueda poner al nivel para estar listo para todas estas preguntas. Simplemente para poneros en contexto, aunque supongo que ya hablaremos de ello en alguna otra ocasión, ¿dónde estoy geográficamente? En Suiza, sí, pero ¿dónde? En la parte que habla francés, sí, pero ¿dónde? Bueno, estoy en Lausana, conocida sobre todo por ser capital olímpica internacional, sede del Comité Olímpico Internacional. Es la capital del cantón de Vaud, que se llama Waadt en alemán. Suiza tiene 26 cantones, 4 idiomas oficiales, no sé cuántos ríos y lagos y montañas, en fin. El Cervino, el más conocido. En fin, todas estas cosas ya las iremos viendo. Pero básicamente estoy en Lausana, a orillas del lago, el lago Le Mans o el lago de Ginebra en español, me parece que lo llamamos, y al otro lado está Francia. Ya está, situado geográficamente. Nada más. Hasta aquí esta pequeña introducción. Para participar, ponerse en contacto conmigo, bueno, pues he copiado vilmente de otros podcasters, más de 2 y más de 3. En suizados.es/contacto, ahí aparecen las 2 formas de contacto principales para contactar, y he dicho ya la palabra contacto 3 veces, para contactar conmigo. El Telegram, @edu_martinez, donde me podéis escribir o me podéis mandar un mensaje de voz que pondremos en el podcast y tenéis algo que compartir. Y el otro método, para aquellos que no los conozcáis, aunque imagino que los primeros que estáis oyendo este episodio lo conocéis ya de sobra, es Anchor, escrito Anchor, ANCHOR, que es una aplicación un poquito particular que sirve para crear su propia estación de radio. Es similar al podcast, pero no exactamente. Uno se coge el teléfono, se lo lleva a la oreja, habla y ya está. Eso aparece publicado en la estación a la que otros se pueden suscribir. La funcionalidad principal, que la diferencia de un podcast, es la inmediatez. A las 24 horas todo caduca, y también el hecho de poder llamar a la estación. Entonces es muy fácil tú con tu teléfono llamar a la estación de otra persona y participar. Así que, bueno, me parece muy dinámico. Y también esta inmediatez que tiene Anchor me va a permitir, como decía hace un rato, si que tengo ganas de compartir algo que no va perfectamente en el marco de un podcast así como este. Bueno, pues en este otro podcast, que se llamará Ensuizados Express, que es un podcast perdón por el golpe que le acabo de dar al micrófono, es un podcast que se genera automáticamente a partir de las publicaciones que se ponen en la emisora de Anchor. Bueno, pues en este podcast será un poco más así de aquí te pillo y aquí te mato. Antes de acabar, me gustaría ser honesto y decir que he encontrado por lo menos otros 2 podcasts de españoles que viven en Suiza, que quizá os puedan interesar. El primero de ellos es Swiss Pain, con Natán García, que vive en Zúrich y es músico y os cuenta qué pasa por allí. En Zúrich recuerdo que se habla alemán. Y el otro es Bacteriófagos, con Carmela García, también de Emilcar FM, que nos cuenta más cosas de científicas y, si no me equivoco, vive en Berna. Así que bueno, pues también no se trata de hacer competencias, sino de sumar y de crecer y de divulgar finalmente. Yo os daré mi punto de vista desde la parte francófona, que habla francés, que tiene un pequeño complejo de inferioridad. Ya entraremos en esto en algún otro momento, ¿no? Hay el Röstigraben, la fosa del Rösti, que es un plato que seguro que Natán ya os ha explicado lo que es. Y bueno, pues este tira y afloja también será un tema que podremos tratar en alguno de los episodios. Y nada más, hasta aquí este episodio 0. Espero que entremos en materia pronto y que me sigáis y que os interese. Y recordad que el verdadero queso de Gruyère no tiene agujeros. Un saludo.